¿Cómo están, niños? Muy buenos días. El día de hoy tenemos nuestra clase de biología. El tema es el reino monero. Recordemos, en nuestra anterior clase hablamos sobre la taxonomía, que era la clasificación pues, de los seres vivos, ¿no? Entonces habíamos visto que en 1969 Robert Whittaker, un naturalista, había clasificado a los seres vivos, los había, digamos, agrupado en 5 reinos. Estos reinos son el reino monera, protista, hongo, plantitas y animales. Bien, entonces tenemos el reino monera. Es el primero de los reinos y es el, digamos, que tiene a los seres vivos más simples, que por lo general son de una sola célula. Ya recordemos que los reinos están agrupados por criterios, por sus características, y en el reino monera se encuentran pues los más simples, pero ojo, simples, pero no quiere decir que no sean importantes, ¿de acuerdo? Entonces tenemos al reino monera, que son organismos con células muy simples a las que se les llama procariontes. Y son organismos de una sola célula. Una sola célula. Miren, estas bolitas son una sola célula. Una sola célula. No presentan una protección, es decir, una membrana celular. ¿Ya? Y aquí, en este reino, vamos a encontrar a 2 grupitos. Bueno, eso también hasta ahora los científicos pues están viendo si esos 2 grupos los convierten en uno solo, pero es que hay características que separan a un grupo de otros. Y esos 2 grupos que llamaremos dominios son el dominio bacteria y el dominio cianobacteria. Entonces veamos el primero de los grupos que compone al reino monera. Tenemos al dominio bacterias. Aquí les presento la forma más usual, o digamos más didáctica, la más presentable de una bacteria. Las bacterias por lo general carecen de un núcleo definido. No tienen un núcleo definido. ¿De acuerdo? Tienen una envoltura celular. Miren, aquí vemos una envoltura celular, a veces también llamada cápsula. Luego tiene una pared celular. Luego una membrana plasmática. Dentro de esto se encuentra toda la parte líquida que viene a ser el citoplasma, y en él se encuentran los ribosomas. Acá tenemos estas partecitas, miren, que son como pelitos, ¿de acuerdo? Eso se llaman pilis. Y esto que es como una colita, que es el flagelo. Entonces, veamos nuevamente. Una bacteria generalmente tiene estas partes. La cápsula, que es una capa gelatinosa de tamaño y composición variable. Luego tenemos esta parte amarillita que viene a ser la pared celular, que es un poco más dura, pero también es elástica. Y esta es la que le proporciona la rigidez, lo que permite conservar su forma, ya sea en este caso alargada. Luego tenemos esta de color verde que viene a ser su membrana celular. Habíamos dicho que esta parte celeste era pues el citoplasma, que era una masa de materia viva. Y aquí se encuentran los ribosomas, estos azulitos, que son almacenamientos de azúcares. ¿Ya? Después tenemos, que dijimos, estos como pelitos, que son el plásmido, que es un fragmento de ADN.
Ya, eso les sirve pues para unirse a otras bacterias y compartir información de ADN. Tenemos esta colita que viene a ser su flagelo, así se le llama, pero le sirve básicamente para poder moverse. Con esto se mueven como la colita y se impulsan. ¿Han visto los peces cómo se mueven, no? Con su cola? Ya, igual, las bacterias se mueven con esta colita llamada flagelo. Después tenemos los ribosomas, y esa sería pues la composición de una bacteria. Recordemos que las bacterias son muy importantes para el mantenimiento del equilibrio ecológico. ¿Por qué? Porque estas bacterias, muchas de ellas se alimentan pues de carbono. ¿Y eso qué quiere decir? Hay derrame de petróleo. Las bacterias se encargan pues de desaparecerlo. Claro que toman su tiempo, pero ellas se alimentan de carbono y de ahí obtienen su energía. Ya, por eso que es muy importante. Bien, ahora tenemos aquí pues las clases de bacterias. En realidad depende de la forma en que lo clasifiquen, ¿no? Entonces, hay por ejemplo bacterias que tienen su pared celular gruesa, y a estas pues se les llama gram positivas, y hay otras que tienen su pared celular delgada y se les llama gram negativas. Aquí tenemos, según su forma, pues tenemos los cocos, ¿sí? Esas bacterias que se les llama así, cocos, son como bolitas, estreptococos, que son así como cadenitas de bolitas. Los espirilos, miren, diplococos, di significa dos, se agrupan de dos en dos. Los estafilococos, que tienen esta forma, miren. Los bacilos, que son así como cápsulas. Los vibrioes, que son como bastoncitos. Y así tenemos varias formas de las bacterias. Entonces, ahora veremos que hay bacterias útiles y hay bacterias perjudiciales. ¿Ya? Entonces, algunas de las bacterias útiles son, por ejemplo, el lactobacillus. Esta produce el ácido láctico. Esto provoca que la leche se corte, y obviamente si la leche se corta, entonces se puede producir el quesito. Ya, esto le agregan pues en las fábricas de queso, le agregan esto para poder cortar la leche y fabricar el queso. Entonces, este es un ejemplo de bacteria útil para el hombre. Tenemos el Bacillus, que es el productor de antibióticos, familia de las amoxicilinas, que sirve pues para combatir, ¿no?, las infecciones. Tenemos el Escherichia coli. Seguramente han escuchado de esto, ¿no? Es una bacteria que vive en la flora intestinal en cantidades, pues, digamos, permitibles por nuestro organismo, ¿no? Y ayuda a fabricar la vitamina K. Pero ojo que si la cantidad de Escherichia coli aumenta en nuestro organismo, pues nos produce una diarrea terrible, ¿no?, que nos puede llevar a la muerte. Pero también tenemos las bacterias que son perjudiciales, como por ejemplo la salmonela, ¿sí?, que genera una enfermedad llamada salmonelosis, un cuadro, mejor dicho, infeccioso, y que nos da pues calambres estomacales y obviamente nos puede llevar a la muerte. Tenemos el Vibrio cholerae, que provoca, ¿qué cosa?, el cólera, ¿no?, y que también pues causó muchas muertes aquí en nuestro país, allá por el 90. También tenemos el Clostridium botulinum, que genera botulismo. Es una enfermedad que causa pues un desorden respiratorio. Todas estas pues provocan la muerte. Hay más bacterias perjudiciales, así como también hay más bacterias útiles. Aquí tenemos una imagen, ¿sí?, si ustedes pueden apreciar, ¿no?, la hepatitis. Todas estas son enfermedades causadas por bacterias. La lepra, la placa bacteriana,
Así es, en nuestra boquita tenemos bacterias, por eso es que hay que cepillarse, niños, ¿no? 3 veces al día, ¿no? Después de cada comida. La varicela también es causada por una bacteria, es por eso que pues a los niños siempre se los vacuna. Ahora también hay que vacunarse para la hepatitis B, hay vacunas. Tenemos la meningitis bacterial, pues ¿qué es la meningitis bacterial? Es la inflamación. El cerebro está envuelto por una membrana, ¿sí? Y esa membrana, si cierta bacteria llega hasta el cerebro, inflama esa envoltura y a esa inflamación se le llama meningitis bacterial. Cuidado con los gatos. ¿No? Tenemos pues la conjuntivitis bacteriana, ¿no? La conjuntivitis es una infección pues que se da en nuestros ojitos, entonces hay que también tener cuidado y el aseo constante. Tenemos ahora el otro grupo, ¿recuerdan? El otro grupo del reino Monera, es el dominio cianobacterias. Aquí encontramos a un tipo de seres vivos que se les conoce como algas verde azules. No son propiamente algas, pero se les llama así, ¿ya? Estas generalmente viven en un hábitat acuático, mares, ríos, lagos. Por eso que en el mar, por ejemplo, forman el plancton, ¿ya? Aquí tenemos una imagen de más o menos cómo es pues una estructura de una cianobacteria. Se darán cuenta, es un poco más simple que la de una bacteria. Aquí tenemos pues su membrana celular, pared celular, otra membrana celular que ya es interna, y acá tenemos estas como envolturas que son otras membranas. El citoplasma, miren, aquí está en esta zona, ¿ya? Y allí se encuentra el ADN disperso. No es como en la bacteria el ADN se encontraba pues agrupado, aquí no, ¿ya? Y bueno, su reproducción generalmente se da por bipartición, es decir, esta célula se parte en dos. Tenemos algunas especies de cianobacterias, por ejemplo la Nostoc, ¿sí?, que fija el nitrógeno y vive en las zonas altas pues, ¿no?, de los países, en las zonas altoandinas a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos la Anabaena solae, que forma una asociación simbiótica con helechos acuáticos, es decir, se asocia con los helechos, ¿ya? Después tenemos este nombre medio complicado, niños, a ver, Cylindrospermopsis raciborski, y es tóxica en agua de lagos, genera vómitos y malestar. Y tenemos esta que, bueno, es más difícil de pronunciar, la Schistostrix arenicola, que es una alga verde azulada y que vive en ambientes muy salados.